Muy buenas tardes, bienvenidos al canal de Rubén Fidalgo. El protagonista de hoy va a ser una marca que la verdad es que estamos echando mucho de menos con los cambios que están sucediendo en el mundo del automóvil en la actualidad. Y aparte de eso, porque también me parece muy injusto cómo acabó ella y para rendirle un pequeño homenaje. Así que venga, al lío. Confieso que hay cuatro marcas con las que me cuesta mucho ser imparcial y a las que tengo un especial cariño. Y son Citroën, por un lado, Saab, Subaru y en cierto modo también Mazda. ¿Y por qué les tengo más cariño a estas marcas que al resto? Bueno, pues porque considero que en su momento, hoy en día, pues Saab ha desaparecido, Citroën pertenece a un gigante que no le deja hacer prácticamente nada por sí misma, Subaru pertenece a otro gigante que es Toyota, Mazda recibe el dinero de un fondo de inversión y bueno, pues hoy en día están un poquito más atadas de manos, tal vez la que más libertad tenga sea Mazda y de hecho se está notando pues en eso, en los desarrollos de los motores de gasolina que están haciendo súper interesantes, etcétera. Pero como digo, estas marcas para mí son especiales porque en su día siguieron caminos que no seguía absolutamente nadie y fueron realmente pioneras. Tal vez su error y que por eso no han sabido rentabilizar esas muy buenas ideas que tuvieron en su momento es que no han sabido vender humo. Y mientras tenemos marcas que tienen como eslogan a la vanguardia de la técnica cuando prácticamente no han sido pioneras ni vanguardistas en absolutamente nada, estas sí han arriesgado y han pagado ese riesgo. La verdad es que no son las únicas marcas que pese a haber sacado unos muy buenos productos y haber innovado, pues no les han ido muy bien las cosas. Y a lo mejor hay que sacar una moraleja de ello. Tenemos ejemplos en el pasado como Tucker, que desaparece pues bueno, por ponerse enfrente de los gigantes de la industria del automóvil americana. Tenemos también el ejemplo de DeLorean, aunque bueno, ahí hubo también algunos problemas fiscales y de desaparición de algunos fondos y subvenciones en los cuales también estaba involucrado Colin Chapman y que se libró del juicio porque falleció antes de que se celebrase y de que lo acusasen. Tenemos también Argyll, que quiso hacer un coche sin ninguna obsolescencia y también acabó arruinándose pese a que planteaba un coche de acero inoxidable y con unas soluciones ultra fiables. En fin, lo que sí que está claro es que es más que cierto ese proverbio que dice que el clavo que sobresale recibe un martillazo. Y a Saab le dieron un martillazo, la verdad es que absolutamente inmerecido, haciéndola desaparecer del mapa en una operación en la que General Motors dio bastante asco. Bueno, ha dado asco y tampoco ha dado tanto, porque en realidad nunca han engañado a nadie. Los Estados Unidos siempre han dicho que no tienen amigos, tienen intereses, y la propia General Motors, cuando se la acusaba de que estaba armando al ejército que estaba matando a los americanos que estaban viniendo a Europa durante la Segunda Guerra Mundial, y mientras tanto ellos producían las Opel Blitz para la Wehrmacht, pues business es business. Eso es lo que ponían en los correos cuando se les acusaba de ello. En fin, como digo, al final esto es un negocio, los fabricantes tienen que ganar dinero y lo cierto es que Saab no supo ganarlo pese a tener bastante éxito, sobre todo en los años 80, que es la época en la que mayor crecimiento tiene. Antes os hablaba de vendedores de humo y la verdad es que hoy en día unos de los mayores vendedores de humo que existen son los coachers o estos que nos dan las charlas motivacionales, y hay dos expresiones que utilizan con muchísima frecuencia, que son pensar fuera de la caja o salirse de la zona de confort. Y la verdad es que los responsables de Saab nunca han tenido que pensar fuera de la caja porque en realidad nunca se metieron en una caja. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque Saab en su momento nace como fabricante de aviones, fabrican aviones alemanes Junkers bajo licencia, luego ya empiezan con sus propios diseños, pero al acabar la Segunda Guerra Mundial se dan cuenta de que tienen un montón de personas trabajando para ellos, una industria pesada importante, muchísima herramienta, muchísimas naves y centros de producción, y en lugar de tirar todo eso a la basura, lo que buscan es la manera de qué podemos hacer para no tener que despedir a toda esta gente ni tirar con todo este material y toda esta industria que tenemos. Y deciden que en lugar de aviones, ¿por qué no vamos a diversificar un poco y fabricar también automóviles? Así que unos ingenieros que tenían la mente entrenada para diseñar aviones tienen que ver
cómo fabricar automóviles. Y la verdad es que lo hacen con un enfoque súper original y distinto. Y ese espíritu, la verdad es que lo mantuvieron bastante hasta el final. Y eso que en General Motors le cortaron bastante las alas. Pero este verano, el verano pasado, mejor dicho, tuve la ocasión de conocer a uno de los ingenieros que mayor responsabilidad tuvieron en el desarrollo de las herramientas de diagnosis y de algunos sistemas electrónicos de los coches, que fue Magnus Hellekant. Y este hombre pues, coincidió que fue alumno mío en uno de los cursos en los que yo estaba dando en Alemania para formar a los formadores de técnicos de los demás mercados europeos de Smart. Y la verdad es que me maravilló hablar con él y poder ver cómo trabajaban en SAP incluso al final de los tiempos. Y en parte también esa forma de trabajar fue la que acabó con la marca. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque incluso al final de los tiempos de SAP, Magnus me decía que los ingenieros allí trabajaban pues prácticamente como si fueran niños experimentando. Y digo lo de niños en el mejor sentido del término. Y me recordaba muchísimo a la forma o a lo que he leído sobre cómo trabajaba en su momento Paul Magès. Paul Magès era una persona que no tenía formación de ingeniero, era simplemente, pues eso, un niño jugando con tuberías y con globos, y de repente se saca de esa cabecita pues un sistema como es el hidroneumático, que para muchos parece tecnología alienígena, pero que realmente es algo maravilloso, y eso solamente se puede ocurrir en una mente súper creativa como la que tiene un niño, y en ese sentido es en el que me refiero a los ingenieros de SAP como niños jugando, porque realmente eran súper creativos. Me enseñó algunos vídeos de los experimentos que estaban haciendo con los motores de compresión variable, que son motores que ahora nos están hablando de ellos como si fuera magia potagia, y que SAP estaba experimentando con ellos, pues eso, hace 20 años, y además con bastantes buenos resultados por lo que me contaba este Magnus. Y en cierto modo, por ahí vienen un poco los tiros. La industria del automóvil es una industria tan madura y está tan milimetrado absolutamente todo lo que tienes que hacer, los procedimientos, los procesos, la fabricación de los coches, absolutamente todo está tan regulado, tan marcado, que al final lo que tienes son coches que sí, avanzan tecnológicamente una barbaridad, pero al final los coches siguen teniendo ruedas, siguen teniendo motor, y tampoco han evolucionado tanto en un siglo y medio de historia. Anpassar sig en bilmotor automatiskt till körning på valfritt oktantal. En konventionell motor behöver säkerhetsmarginaler som gör att bränslets energiinnehåll inte helt kan utnyttjas. Med APC-systemet är de här marginalerna inte nödvändiga. Med APC-systemet har det också blivit möjligt att höja kompressionsförhållandet. Cuando le pregunté a Magnus quién consideraba él que había sido el gran causante del final de SAP, me dijo que, bueno, que como suele ser, no hay un único culpable. Sin lugar a dudas, General Motors fue un gran culpable. Desde luego, desde que General Motors entra a controlar las acciones de SAP, pues le corta mucho las alas en cuanto a innovación, desarrollo, seguridad, calidad en los vehículos, etcétera. También el hecho de tener que comercializar motores diésel. Europa, os contaba en el reportaje anterior, que estaba absolutamente enamorado de los motores diésel, y si no tenías mecánicas diésel en el catálogo no eras nadie, con lo cual SAP, que no sabía fabricar motores diésel pequeños, otra cosa son los camiones Scania, que en aquel momento formaban parte del consorcio, pues tiene que comprar motores a Isuzu. Esos motores no son demasiado buenos, y qué casualidad, la mayoría de la gente que se compra un SAP se lo compra con mecánicas diésel, de forma que una clientela que tenían que era fidelísima a la marca, pues deja de ser fiel, porque los coches dejan de ser tan buenos y tan satisfactorios como eran anteriormente. Así que empiezan a perder clientela, por ahí llegan algunos de los problemas, pero sobre todo el final muy triste y acelerado por la forma de comportarse de General Motors fue como las condiciones en las cuales vende la marca a Spyker. Y es que, por hacer un símil, lo que hizo General Motors con SAP y Spyker es como si yo tengo un gato que está enfermo y se lo doy a una persona para que lo cuide, pero a esa persona no le dejo visitar a determinados veterinarios y le cierro tanto el cerco que al final lo único que puede suceder es que ese gato se muera. Por ejemplo, de no ser porque SAP lanzó en el año 68 el primer automóvil con lavafaros, el SAP 99, en aquel caso con unas escobillas como las de los limpiaparabrisas,
Hoy en día no podríamos tener los faros matriz LED ni una potencia de luz tan elevada como la que tienen los coches actuales, porque el reglamento exige que los faros dispongan de lavafaros en el caso de superar, creo que son los 1800 o 2000 lúmenes. No estoy seguro ahora de la cifra exacta en la normativa, pero sí que eso, los faros actuales de mayor potencia tienen que instalar obligatoriamente lavafaros para poder ser homologados. Otro ejemplo de que tal vez a Saab le faltó el saber vender bien los hitos que había logrado es el apartado de la seguridad. Cuando hablamos de seguridad a todo el mundo le viene a la mente el nombre de Volvo, cuando en realidad Saab tenía unos estándares de seguridad más altos que los de sus rivales. Eso sí, no habían inventado el cinturón de 3 puntos de anclaje, ni hacía coches cuadrados como una caja, pero teníamos coches, fueron pioneros en los refuerzos en la antiintrusión en las puertas, para golpes autorreparables en el frontal, una célula de supervivencia con un marco del parabrisas ultra rígido. De hecho, os animo a que busquéis el vídeo en el cual en Top Gear tiran desde una grúa boca abajo un Saab 900 y un BMW E30 y cómo queda completamente chafado el BMW E30, absolutamente imposible sobrevivir a ese golpe, mientras que en el Saab 900 las puertas todavía se abren casi sin demasiados problemas. Sin lugar a dudas, en seguridad, Saab fue una de las marcas que más apostó por ella y, sin embargo, no supo vender también ese concepto de seguridad, con sistemas como los reposacabezas activos, lo que os he comentado, los refuerzos en las puertas, etc. En seguridad pasiva, Saab fue una de las mejores marcas. What we have here is a 1980s BMW hanging upside down 8 feet from the ground. And what we're going to do is drop it. You wouldn't want to be in that if it fell from a crane up. So, let's see what happens when we drop a 1980 Saab 900 from the same height. God, I really wouldn't have believed that. I would not have believed that in a million years. Look at that. And I think you would probably be able to get out as well. En la pasiva apostó fuerte, pero también en la seguridad activa, y es que Saab siempre tuvo claro que sus coches tenían que ser de tracción delantera porque son más seguros y más fáciles de conducir, sobre todo en una época en la que no existían controles de tracción y controles de estabilidad que pueden corregir parte de las dificultades en las que te puedes meter con un coche de tracción trasera. Pero sobre todo en lo que destacó Saab es en lo que es la gestión del motor. Los motores de gasolina que hay en la actualidad en el mercado no podrían funcionar sin las ideas que tuvo Saab en su momento. Aunque el Saab 99 Turbo llegó al mercado mucho más tarde de que Oldsmobile lanzase el primer automóvil con sobrealimentación por turbocompresor, la verdad es que Saab fue la que consiguió que la tecnología de la sobrealimentación por turbocompresor fuese utilizable en un coche del día a día. Y lo consiguió con dos sistemas que hoy en día son absolutamente básicos para el funcionamiento de todos los motores y que mejoraron muchísimo el rendimiento y la fiabilidad y bajaron muchísimo las emisiones de los coches. Y son el sensor de picado y el control electrónico de la sobrealimentación. Más tarde llegaría el Trionic, del que hablaremos también en profundidad más adelante porque es un sistema súper interesante. Pero el sensor de picado también fue una idea genial. ¿Por qué? Pues porque el picado de biela, que es un fenómeno que se produce cuando el combustible se inflama antes de que el pistón llegue al final de su recorrido de ascenso, de forma que, como todavía no ha terminado de pararse al llegar arriba para empezar a bajar, si yo le obligo a bajar antes de que llegue al final de la carrera, eso va a someter a unos esfuerzos brutales a los bulones de los pistones, a los casquillos de biela, al cigüeñal, a las bancadas, etc. Y es un fenómeno muy, muy peligroso. Sin embargo, el máximo rendimiento del motor se consigue cuando logras que tanto el punto de encendido como la cantidad de combustible que tienes en el cilindro y la compresión que hay en el cilindro están en ese límite de que la gasolina se llegue a inflamar sin necesidad de que salte la chispa. Eso fue posible gracias a que a los ingenieros de Saab se les ocurrió que ¿por qué no poner un micrófono en el bloque motor que detecte ese sonido característico del picado de biela, ese castañeteo, y modifique tanto el tiempo de encendido como la inyección de combustible para que el motor esté siempre trabajando en ese puntito en el cual estamos llegando al límite de picado, que es cuando se consigue el máximo rendimiento en un motor de gasolina. Ese sensor de picado también permitió crear lo que era una especie de overboost o de sobrepresión de alimentación constante y que se adaptase a la calidad del combustible. Y es que lo que hacían era que la válvula de descarga del turbo no estaba directamente conectada a la presión del colector de admisión, sino que entre ambas había un pequeño bypass, un pequeño grifo,
de forma que a la válvula de descarga del turbo yo puedo regular cuánta presión le llega. Aunque yo tenga 1 kilo de presión en el colector de admisión, puedo hacer que a la válvula de descarga le llegue solamente medio kilo. Lo que se hacía era tarar las válvulas de descarga mecánicamente a 0,45 bares y en ese tubo por el medio se ponía ese bypass que estaba controlado por un sistema que se llamaba APC, Automatic Performance Control, que tenía una unidad de control conectada con el sensor de picado y lo que hacía era que desviaba parte de la presión del colector de admisión de forma que a la válvula de admisión, a la válvula de descarga del turbo, perdón, le llegue menos presión y que pueda regular cuánta presión le llegue habiendo más presión en el colector que en la válvula de descarga. Y de esa forma podían corregir cuánto metía de sobrepresión el turbo y estar siempre eso, trabajando en ese límite de picado de biela y así se mejoraron muchísimo las prestaciones, se hizo que el turbo tuviera un funcionamiento mucho más agradable, aumentó la fiabilidad de los motores y sobre todo eso, las prestaciones y los consumos. Saabs nya APC-system består av en knackningssensor, en tryckkännare i insugningsröret och en elektronisk kontrollenhet som får information från knackningssensorn, tryckkännaren och tändningssystemet. El siguiente paso evolutivo en esa búsqueda de Saab de conseguir la gestión de inyección perfecta en un motor de gasolina llega con la invención del sistema Trionic. Y lo que hacen los ingenieros de Saab es que en lugar de utilizar la sonda lambda, que está después de que ya se hayan quemado los combustibles en el cilindro para saber si la mezcla entre el combustible y el aire ha sido la correcta, pues ¿por qué no meter ese sensor dentro del cilindro? Y lo que hacen en Saab es muy ingenioso, porque lo que hacen es utilizar las bujías como sensores de la ionización que hay dentro del aire en la cámara de combustión. Básicamente lo que miden es la conductividad del aire dentro de la cámara de combustión y así saben si la proporción entre gasolina y aire es la correcta. Hasta entonces, ¿qué era lo que os decía? Bueno, pues como la sonda lambda era la que corregía los parámetros de la inyección, pues si por el tubo de escape salían gases ricos, la sonda lambda ordenaba, o mejor dicho, la sonda lambda le mandaba la información a la unidad de control y la unidad de control reducía los tiempos de inyección, empobrecía la mezcla, de forma que realmente en los gases de escape lo que teníamos era rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre, de forma que la media saliese más o menos estequiométrica. Ahora con el sistema Trionic, los gases, o sea, mejor dicho, la mezcla de gas de alimentación ya se sabe que es la correcta porque la bujía está midiendo si la proporción entre aire y combustible es la correcta. Es muy ilustrativo este vídeo en el que se ve a un Saab 92 que tiene un motor de 2 tiempos, con lo cual por el tubo de escape van a salir también muchos hidrocarburos sin quemar. Y ponen el tubo de escape, además de ponerle un sensor a ese tubo de escape, le ponen la salida de gases del motor del Saab 92 a la admisión de un Saab 9000 con el sistema Trionic. Y se ve como después de unos segundos de adaptación, muy poquitos, los gases del Saab 9000 limpian las emisiones del Saab 92. Hacen la broma de que, bueno, que con un Saab 9000 en una ciudad atascada, si hubiera suficiente concentración de Saab 9000, se limpiaría el aire al purificar y al aprovechar mucho mejor los gases en cuanto a la admisión. La verdad es que el sistema es muy bueno, funciona muy bien, es muy fiable y hoy en día prácticamente todos los motores de gasolina se sirven de ese sistema para afinar muchísimo la inyección. De hecho, sistemas como por ejemplo el que utiliza Mazda para ese motor que anuncian como a medio camino entre un diésel y un gasolina, pues precisamente también tiene que utilizar la ionización de la cámara de combustión para saber si la mezcla es la correcta en cada momento. En fin, no quiero aburriros mucho más. Por supuesto, os contaré más cosas de Saab más adelante. Veréis la prueba del Saab 9000 CD 2.3 Turbo dentro de unos días. Haré también la videoprueba de este Saab 93, o 93 mejor dicho, Sport Sedan, y os contaré más cositas sobre ella. De momento, pues no quiero aburriros, pero sí que pues insistir en eso, que me gustaría ver cómo Saab solucionaría los problemas que están teniendo hoy en día los automóviles con esa forma tan original de enfrentarse a los problemas. Por mi parte, como siempre, nada más, desearos mucha suerte y hasta pronto.